Bienvenidos a Sin Límites en este día 16 de marzo del 2021. Segundo programa del año 2021 del ciclo número 26 de Sin Límites. Saludamos cordialmente a toda la gente que nos sigue en sus hogares en esta tarde jujeña. Muy bien, amigos, volvemos al aire. Comentario de la semana. Semana compleja en el tema vacunas, ¿no? Realmente es una situación que no la está pudiendo manejar, ¿no es cierto?, a nivel país. Las vacunas no llegan. El último envío que llegó fue el 1 de marzo, ¿no es cierto? O sea que durante todo el mes de marzo no llegaron. ¿Cuántas vacunas llegaron al país? Las 4.050.540 que habían llegado hasta el 1 de marzo, bueno, son las que llegaron hasta acá, digamos, ¿sí? Con los procesos típicos de la distribución, donde había más de 1.300.000 vacunas que no se habían distribuido. La realidad es que en la última semana solamente hay promesas de esto. Hubo anuncios que el presidente de la República lo dijo ayer en una nota que hizo en Canal 9, digamos, donde habló de que llegaría en los próximos días, ¿no es cierto?, un lote de vacunas rusas que volverían a llegar. No dio mayores precisiones. Ya son tantas las veces, ¿no es cierto?, que se habló de este tema que uno empieza a desconfiar. Hay un compromiso, pero tampoco tiene fecha, de 3 millones de vacunas chinas. Hay que recordar que las vacunas chinas no se aplican a mayores de 60 años, o sea, son para aplicarlas, ¿no es cierto?, a personal entre 18 y 59 años. Bueno, hablaron de que llegarían 3 millones. Hoy, honestamente, a esta altura, digamos, hasta que el avión no tocó Ezeiza, uno no tiene ningún tipo de certeza de que esto pueda pasar. Hay algunos problemas con la de AstraZeneca, ¿no es cierto? Aparecieron muchos países en Europa que paralizaron la colocación, ¿no es cierto?, hasta el 28 de marzo. Algunas pruebas que dieron generan algunos problemas de coagulación en la gente que la recibe. Bueno, esto también puso un poco de incertidumbre. ¿Qué pasó en los últimos 7 días? De que nosotros hablamos el martes pasado acá, a nivel nacional se aplicaron 839.261 vacunas. Desde lo que informamos el martes pasado hasta lo que podemos decir hoy, estamos hablando de los números vigentes anoche, ¿no es cierto? O sea, esto da un promedio de 119.894 vacunas por día, lo cual habla a las claras de que la inmunización de 30 millones no va a llevar un año, digamos, ¿no es cierto? O sea, vamos a estar prácticamente 300 días a un ritmo de esta naturaleza. Algo que, por supuesto, se espera de que cambie notoriamente si es que hay un flujo de llegada de vacunas. ¿Qué pasó en Jujuy? En Jujuy se aplicaron en la última semana 8.999 vacunas. Esto genera un ritmo de 1.285 vacunas por día, ¿sí? Vacunaciones por día. Esto es lo que llevó adelante, digamos, la provincia de Jujuy. La vacuna es un karma realmente complicado para el gobierno. Había generado mucha expectativa, porque claro, la vacunación tiene mucho que ver también con un proyecto político, digamos, ¿no es cierto? Si hoy en la Argentina estaríamos aplicando 300.000 vacunas diarias, no estamos hablando de las cosas que se está hablando y muchos de los problemas que ha tenido que enfrentar el gobierno hubieran sido subsanados de esta manera. Pero claro, estamos en un tema donde la gente se asusta, hay una conciencia en la gente de que viene una segunda ola, que la segunda ola puede ser más complicada. Hay declaraciones que poco ayudan. A ver, yo recordaba a este jefe de pediatría, amigo de Alberto Fernández, que hizo una declaración ayer de que vamos a llegar a tener 10.000 muertos mensuales. Claro, cuando uno escucha un poco esto y está con la ansiedad de esperar la posibilidad de ser vacunado, esperando el turno que le toca, evidentemente que poco ayuda en esto, ¿no? Este tipo de declaraciones no ayudan mucho. Si son hechas para que la gente tome conciencia, se cuide, use el barbijo, tome la medida sanitaria, bueno, bienvenida sea, pero evidentemente a mucha gente esto le genera un pánico que por ahí parece innecesario. Sí, el tema de la segunda ola es un tema que, bueno, está instalado. ¿Sí? En la Argentina no lo estamos viviendo de esa manera, pero vemos las noticias que vienen de Brasil, la aparición de nuevas cepas, lo que pasa en Manaus, las irresponsabilidades que seguimos viendo, el tema de los estudiantes que llegaron de México, digamos, 44 el otro día, 33 ayer. A esto agréguele la irresponsabilidad de las actitudes posteriores, ¿no es cierto? Porque como era el hijo de Riquelme, lo vimos en la cancha de Boca, acababa de llegar un avión con 44 contagiados. Ahora, ¿cuántos casos de esto pasa lo mismo?
O sea, qué actitudes asumen, qué responsabilidad tienen lo que están. O sea, hoy realmente, el presidente un poco lo decía ayer y creo que con una lógica razón, hay que limitar los viajes al exterior, hay que tratar de hacer el menos movimiento posible en este esquema. Y los viajes estudiantiles, evidentemente que no han dado el resultado esperado, digamos, 2 contingentes, 44 contagios, 33 contagios, realmente es un peligro lo que está pasando. Mucha incertidumbre con el tema, reitero, y el tema vacunación que no da respuesta positiva por la falta de vacuna, que es lo que está pasando. El tema tarifa también es un tema fuerte de semana, ¿sí? Entre ayer y hoy se están haciendo las audiencias públicas del gas, entre el 28 y el 29 se hacen las audiencias públicas de luz. Acá vamos a tener cuáles son, ¿no es cierto?, el precio de la luz mayorista y cuál es el precio del gas boca de pozo, que va a empezar a regir a partir del 1 de mayo. Se conoció también algunos aspectos que tienen que ver con las quitas de subsidio y con los aumentos que van a venir. Hay más de 3.000 industrias ya, ¿no es cierto?, que hablaron el otro día, que van a tener que comprar el gas en el mercado mayorista y van a tener subas para mayo que van a ser del orden del 100%. Bueno, estas son cosas que ya hoy se conocen, de la misma manera que se conoce ya, ¿no es cierto?, que le están llegando aquellas facturas eléctricas de las grandes empresas de más de 300 kilowatt-hora, digamos, le están llegando, de potencia estamos hablando, por supuesto, están llegando subas ya en la boleta del 35 al 50%. Bueno, el tema tarifario es un tema complicado, porque tiene impacto en el bolsillo de la gente, porque tiene impacto en la inflación, porque genera la incertidumbre normal de empresas que están empezando a querer salir del pozo, digamos, y ven en este tema una presión más a las presiones que ya tienen, ¿no es cierto?, de todo tipo. A esto agréguele el tema de la nafta, ¿no es cierto?, con subas del 7 y 7.9%, de acuerdo a que sea en la ciudad autónoma o que sea en el interior. Evidentemente que el tema tarifario está empezando a golpear y está golpeando fuerte. La nafta, como anticiparon también, en los últimos 7 meses subió un 50%, pero ya tiene anuncios para los próximos 2 meses de otras subas más del orden del 5 al 6% mensual, ¿sí? Así que esto va a venir con un fuerte impacto para adelante, digamos, y el dolor de cabeza va a seguir siendo grande. En este marco, con todas estas variables que hemos visto que se han tocado, la pregunta es, ¿qué pasa con el tema inflacionario, no es cierto? Porque evidentemente van a generar una presión extra en la inflación, donde uno mira el número puesto por el ministro Guzmán en el presupuesto del 29% anual y se pregunta si esto podrá ser factible. Todas las sensaciones que no, si usted lee, ¿no es cierto?, lo que dicen los consultores ya, todas las consultoras evalúan una inflación mucho más cercana al 40 que al 29 que dice el ministro Guzmán. En el día de ayer hubo una declaración muy particular que hizo en una radio el ministro de la producción, Matías Culfas, ¿sí? El ministro de producción dijo, no solo los controles de precios sirven para controlar la inflación, hay que ver el déficit fiscal y hay que ver la emisión monetaria. Evidentemente, lo que dijo el ministro es, no me miden solamente a mí en la lucha de la inflación, por más que saquemos ejército de gente a la calle, revisar los precios en la góndola, la inflación no va a parar. Miremos también para el lado de quienes tienen que hacer los deberes, porque cuando habló de la emisión monetaria y del déficit, no dijo nada que cualquier persona con sentido común o que haya leído un poquito de economía no sepa, digamos, ¿sí? La inflación es producto del exceso monetario, del gran circulante, es producto del déficit fiscal que obliga a emitir para cubrir el déficit fiscal y es lo que pasa. Esto es una ley que la conoce todo el mundo en materia de economía, pero lo que pasa es que es algo que sistemáticamente el gobierno lo viene como negando, digamos, o sea, cree que atacando las consecuencias, digamos, ¿no es cierto?, va a solucionar el problema de inflación. Y lo que Culfas dijo, muchachos, vean las causas, y cuando vean las causas se van a dar cuenta que en el déficit fiscal, por eso lo nombra de esta manera, y le tira un tiro por elevación, ¿no es cierto?, al Ministerio de Economía, y en el Banco Central, cuando hablan de la emisión monetaria, también está la lucha antiinflacionaria. Abrió una endija, digamos, ¿no es cierto?, una pequeña grieta en el gabinete de Alberto Fernández, porque lógicamente las culpas son compartidas en este sentido. El tema de la presión impositiva en materia de mucho comentario durante toda la semana, digamos, porque se avanzó fuertemente en el proyecto que se lo endilgan a Sergio Massa, que tiene que ver con la disminución del impuesto a las ganancias para los empleados, ¿sí?, en relación de dependencia. Esta disminución, que lleva el mínimo a 150.000 pesos, va a sacar del impuesto a la ganancia a cerca de 1.200.000 trabajadores que no van a pagar lo que ganan hasta 150.000. Pero claro, tiene un costo fiscal, y tiene un costo fiscal del orden de los 40.000 millones, dicen algunos. Hay que ver, hay que mirar con pinza estas estimaciones, por supuesto.
presupuesto. Pero este costo fiscal que uno tendría que ver, decir, bueno, a ver, ¿de qué sector del presupuesto se lo va a tocar? Generó muchísima sorpresa cuando el mismo proyecto tiene la devolución del impuesto a las ganancias para las empresas que ya tenían una disminución, ¿no es cierto? Ahora lo vuelve al viejo valor del 35%. ¿Cómo ha evolucionado esto? El impuesto a la ganancia para la empresa era del 35%. En el año 2017, una reforma que hizo en la presidencia de Mauricio Macri, se hizo una proyección para ir bajando escalonadamente esto, ¿sí? Ya correspondía para este año 2021 que sea el 25% para las empresas. ¿Qué hizo el gobierno en el marco de un decreto de necesidad y urgencia? Lo estableció en el 30%, o sea, congeló la baja, ¿no es cierto?, al 25% y lo dejó lo que estaba en el 30%. Lo que hace el proyecto ahora es volverlo a subir al 35% para cubrir lo que se pierde con el impuesto a las ganancias de los empleados. O sea que el sacrificio que hace el Estado con esto es nada. O sea, el mérito político que pretenden llevarse tenían que aplaudirle a las empresas, que son las que van a tener que poner. Los empresarios pusieron el grito en el cielo. Dice que son solamente para las grandes empresas. ¿Cómo lo han catalogado? Empresas que tengan utilidades superiores a 1.300.000 pesos pagan el 30%. Empresas que tengan utilidades superiores a 2.600.000 pesos pagan el 35%. 2.600.000 pesos, si usted lo divide en 2, se da 200.000 pesos. Si usted a esto lo multiplica por el valor de dólar, quiere decir que empresas que ganen más de $1.500 mensuales son consideradas grandes empresas para pagar impuestos a la ganancia. No puede ser considerado otra cosa que un chiste esto que estamos hablando. Esto va a abarcar a la grandísima mayoría de todas las empresas medianas, ni siquiera medianas, chicas, digamos, ¿sí? Pero bueno. Es un poco el tema en boga en el día de hoy, la terrible presión impositiva. Hay algunos trabajos que han salido en algunos medios, en el medio de La Nación hizo un relevamiento, 16 impuestos han subido desde que está Alberto Fernández, digamos. O sea, no hay ningún tipo de posibilidad, por más que en todos los discursos digan que hay que bajar la presión impositiva para generar crecimiento y generar empleo, la realidad es que esto no existe, digamos, ¿sí? O sea, lamentablemente la presión impositiva es cada vez mayor y estamos muy lejos de que esto sea una realidad. Se conoció en el día de ayer la designación de Martín Soria, digamos, en el Ministerio de Justicia, después de 7 días de demora de esto, de una decisión que de tan demorada le generó un costo político demasiado alto al presidente Alberto Fernández, porque bueno, es una rareza, digamos, de que en reemplazo de un ministro, primero que no se tenga el reemplazante y segundo que ya se tenga la certeza a dónde va el ministro que se reemplaza, pero no sabemos quién lo reemplaza a él. Bueno, esta rareza que lo único que habla a las claras es de las diferencias que existen entre el presidente y la vicepresidenta, digamos, respecto de los criterios a quién tiene que venir acá, ha quedado zanjada. Ha ido Martín Soria a este gabinete, ¿sí? Muchos lo interpretan absolutamente como una muy mala señal, ¿sí? Una muy mala señal para la justicia. Es una persona confrontativa, por lo que se conoce, ¿no es cierto?, del diputado Soria por Río Negro, hijo del ex gobernador que fuera asesinado por su esposa. No son alentadores las perspectivas de lo que se ve para adelante. Muchos definieron desde la oposición como que, bueno, arranca una época de una fuerte confrontación con la justicia. Otros hablaban de esta manera se garantiza la impunidad, dijeron. Soria es el que viene a hacer el trabajo, digamos que, bueno, Lozardo evidentemente no lo hizo. Lozardo jamás habló, por ejemplo, del lawfare, ¿sí? Jamás dijo esta palabra porque es una palabra que en la realidad en los libros no existe. Bueno, sí, lo primero que dijo Soria, vengo a terminar con el lawfare. O sea, evidentemente que el cambio viene en este rumbo, ¿sí? Generó una fuerte pérdida de imagen de Alberto Fernández. Hay estupor en muchos sectores, dice, de la Corte por esto, porque esperan, bueno, una batalla, una confrontación muy, pero muy grande en los meses que se viene, digamos, desde el sector político, encomenado ahora por Soria, con lo que puede pasar con la justicia, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede. La oposición lo ha rechazado fuertemente, lo ven como una medida absolutamente refractaria y absolutamente que rompe todo tipo de puente, de diálogo que podía existir con la oposición. Vamos a ver qué es lo que sucede, digamos, es un tema que ha complicado mucho, así que se definió en la semana pasada. En la semana que pasó también se realizó este ataque que recibió el presidente de la República cuando llegó al Chubut a visitar, ¿no es cierto?, las zonas incendiadas, ¿sí? Una verdadera vergüenza lo que pasó, ¿sí? Con fallas tremendamente injustificables, ¿no es cierto?, en
en la seguridad del presidente, con fallas muy grandes, ¿no es cierto?, en lo que es quién tiene que darle continuidad cuando un presidente va a cualquier lugar del país, no es la policía de la provincia, con una conflictividad política grande, evidentemente, ¿no? Porque muchos desde el sector del gobierno nacional apuntaron al gobernador Arcioni por lo que pasó, hablan en el medio, ¿no es cierto?, que hay una gran disputa por el tema minero, ¿no es cierto?, se está discutiendo una ley en la provincia del Chubut, donde Alberto Fernández dijo el problema de la minería es un problema de esa provincia, pero dicen muchos de que fueron desde este sector los que operaron de alguna manera para que este ataque esté. La realidad, ¿cuál es? Quedó de repente en una emboscada. El peligro era latente, piedras de gran volumen pasaron a metros del presidente de la República y de su esposa. Esto es algo inadmisible. No hay, en democracia no puede haber ningún tipo de actitud que justifique un ataque de esta naturaleza. No se puede jugar con este tema, digamos, para nada. Y me parece que con muy buen criterio hasta los sectores de la oposición salieron a repudiar este ataque, digamos. No hay nada bajo ningún punto de vista que justifique este tipo de situaciones. La violencia, el escrache, o sea, en democracia no hay nada que pueda justificar esto y lo vivió lamentablemente el presidente de la República en esta semana que pasó. Se conformó en Jujuy, mejor dicho fue en Salta, perdón, porque ahí fue la reunión, pero se conformó la mesa del litio, ¿sí? En esta mesa del litio está Jujuy, está Salta, está Catamarca, las provincias que tienen las mayores reservas, ¿no es cierto?, de este mineral. El litio evidentemente lo han vuelto a colocar en un marco muy, pero muy especial, ¿no es cierto? Lo hizo el presidente de la República cuando habló en su mensaje legislativo, ¿sí? Si bien es cierto, los jujeños tenemos absolutamente claro lo que significa el litio, la realidad es que lo volvió a poner en escena el presidente cuando habló de este tema. Es de fundamental importancia, digamos, ¿no es cierto?, en el litio, darle valor al mismo, ¿sí? Hay un viejo concepto que es un concepto absolutamente errado, cuando creen que la minería lo que derrama es el porcentaje de la regalía, y esto es un concepto absolutamente errado, digamos. En el caso concreto de Jujuy, lo más grande que derramó la minería es la generación de proveedores locales, proveedores mineros locales, que ha hecho que la gran parte de la inversión que hace la minería quede en la provincia, digamos, ¿sí? La minería en Jujuy ha logrado generar empresarios muy potentes, muy fuertes, que hoy están en condiciones, ¿no es cierto?, de llevar adelante trabajos en cualquier jurisdicción. En algún momento hasta se manejó la creación de un clúster minero para salir a vender servicios mineros a otras localidades fuera de la provincia y fuera del país inclusive, y Jujuy hoy tiene una burguesía local importante generada a través de esto. Bueno, esto es el litio, digamos. Hay que lograr que este recurso natural que gracias a la naturaleza tenemos los jujeños, bueno, derrame la mayor cantidad de efectos posible, ¿no es cierto?, en las provincias. Para esto hay que industrializarlo, para esto hay que lograr, ¿no es cierto?, trabajarlo desde la ciencia y la tecnología, hay que lograr avanzar, ¿no es cierto?, en lo que es el conocimiento de todas las bondades que tiene este mineral, y para esto me parece que es de mucha importancia el sentarse junto Jujuy, Salta y Catamarca, que lejos de competir, no hay que entenderlo de esta manera, lejos de competir juntos, pueden lograr una sinergia positiva, ¿no es cierto?, que nos potencia a los tres. Esto no es el hecho de tener litio en Jujuy, que lo tenga Salta y que lo tenga Catamarca, no nos pone en condición de competitividad con ellos, todo lo contrario. O sea, lo que necesitamos lograr es inversiones que son inversiones multimillonarias, difíciles de lograr, porque si usted hablaba hace 4 o 5 años de que en algún momento en Jujuy puede haber una fábrica de litio, era hablar una utopía imposible de realizar. Bueno, cada vez más gente hoy lo dice, cada vez los estudios lo profundizan más. No sé si se llegará a obtener esto, digamos, pero la realidad es que cada vez se avanza más en su industrialización y es un tema positivo, ¿sí? También en la semana sucedió algo importante, se reinauguró algunos sectores de servicio del sanatorio Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Palpalá, ¿sí? Este acto donde se puso en trabajo un sector nuevo de diálisis con 19 cámaras de diálisis, con 19 sillones, un angiógrafo, se compró un nuevo resonador magnético, un elemento de primerísima calidad, se refuncionalizó la terapia intensiva, la unidad coronaria, se inauguró el nuevo laboratorio molecular. Realmente el Sanatorio Fátima ha hecho una inversión millonaria que es un verdadero orgullo, no solamente para la ciudad de Palpalá, sino también para la provincia de Jujuy. En el acto
presidido por el diputado Rubén Rivarola, habló también de la posibilidad de la concreción de un nuevo edificio, ¿no es cierto?, al lado del anterior, donde dijo que, bueno, la perspectiva de crecimiento del sanatorio va mucho más allá. No solamente en lo que es inversión de recurso físico, ¿no es cierto?, sino también, por sobre todas las cosas, la perspectiva más importante es la concreción de inversión en recursos humanos. Repatriar jujeños que están en distintos lugares y que se destacan, ¿no es cierto?, en el ámbito de la medicina. Algunos ya los presentó en sociedad ahí, ¿no es cierto?, de jujeños que después de muchísimos años afuera, bueno, están acá. Creo que es un movimiento muy, pero muy importante para la salud de Jujuy, de un sanatorio que, reitero, es modelo y me parece que es hoy de Córdoba para acá, ¿no es cierto? O sea, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, no tengo duda que es el sanatorio más importante. Una muy, pero muy buena noticia. La última chiquitita, usted lo ha visto recién en el noticiero, ¿no es cierto? Tiene que ser con obras de saneamiento, bueno, la inauguración de esta planta de residuos cloacales en Monterrico, pero también una obra que es la más significativa e importante que está haciendo Agua Los Andes, ¿no es cierto?, de conexión de distintas redes. Me parece que la inversión que hay en los últimos años, hecha por Agua Potable Sociedad del Estado en materia de saneamiento, de interconexión para hacer llegar agua y cloaca a todos los hogares jujeños, me parece que es un tema destacable. Usted lo acaba de ver acá y me parece que es un tema donde los jujeños han puesto mucho pie acá y es fundamental. Hablar de salud, si no se tiene cloaca y no se tiene agua, es muy difícil. La atención primaria de salud es el verdadero problema, el prevenir, ¿no es cierto?, antes que ir a atacar las consecuencias. Bueno, estas obras de saneamiento es eso también, es atención primaria de salud. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar de salud con los que saben. Vamos a estar con el doctor Omar Gutiérrez. Al aire. En este bloque estamos acompañados por el doctor Omar Gutiérrez. Vamos a hablar de COVID, lógicamente. El 12 de marzo se cumplió un año del COVID, ¿no? De esta creación que, bueno, manejó toda la situación del COVID en la provincia de Jujuy. Omar, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo grande a toda la audiencia. Volvemos a estar ahí en escena, digamos. ¿Hay posibilidad de una segunda ola? ¿No existe esta posibilidad? ¿Cómo nos encuentra parado, digamos, esta posición? La posibilidad siempre está, no solo de una segunda, sino que después de una segunda, una tercera, y lo que al mundo le depare este problema de COVID, que evidentemente todavía no se ha acabado. Hay gente que piensa, cuando bajan los casos, que el problema pasó, que ya está, que se acabó, que no pasa nada, pero no es así. El COVID está entre nosotros, está en Jujuy, no se fue de Jujuy en ningún momento. Si bien bajaron los casos, estuvimos en un nivel en el cual incluso llegamos a tener algunos días sin casos, pero como algo latente siempre está. En este momento estamos con una ocurrencia de casos que está controlada por el momento, estamos oscilando los casos, llegamos hasta 100, bajamos un poquitito, subimos otra vez, nos acercamos al 100, pero oscilamos en esa situación que por ahora al sistema de salud lo mantiene fortalecido, no está en riesgo todavía, pero depende de lo que pase, depende del comportamiento de la gente. Si la gente se sigue cuidando, mantenemos estos niveles o incluso los bajamos. El riesgo del carnaval ya podemos decir que pasó, ¿no es cierto? Sí, ya hemos pasado el periodo en el cual esperábamos tener las consecuencias de esto. De hecho, se vio un pequeño aumento en relación a los casos que teníamos. Nosotros manejábamos menos de 20 casos diarios y después pasamos a estar ya oscilando, como te digo, en esa cercanía a los 100 casos por día. ¿Y eso es lo que ustedes pensaban? Eso es lo que nosotros esperábamos con esperanza, digamos, valga la redundancia. O sea que consideran que el daño ha sido dentro del margen que manejaban el menor, digamos. Así es, porque podría haber sido mucho peor, porque en realidad esto está en relación a la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Y en eso es importante que la gente sepa que no hay sistema sanitario capaz de aguantar un embate muy fuerte con el COVID. Sí, el sistema se ha fortalecido muchísimo en relación a lo que era el año pasado. Contamos con camas de terapia intensiva, contamos con infraestructura, la gente ya aprendió a manejarse frente al COVID, el sistema
sistema de salud ya sabe cómo manejarte, enfrentarse a algo que antes no lo conocía. Es decir, todo eso se ha hecho. Hay un montón de hospitales que en este momento cuentan con obras de oxígeno que antes no estaban. Dependíamos de los hospitales de campaña, que más allá de que han sido muy útiles en su momento, eran de campaña. Era una cosa que estaba armada para salvar el momento, pero hoy en día tenemos hospitales ya con obras de oxígeno y gases medicinales hechos. Entonces la situación es diferente, pero de todas formas, nunca va a ser suficiente si es que la gente no continúa cuidándose. Me da la sensación que nos encuentra mucho mejor posicionado en materia de infraestructura, pero no así en lo que es el relajamiento de la gente, el cansancio de la gente, ¿no? O sea, lo que es materia preventiva, me parece que estamos un poquito peor, sí nos encuentra mucho más fortalecido para contrarrestar las consecuencias, digamos. Sí, en parte es así, por eso siempre aprovechamos la oportunidad para remarcarle a la gente la necesidad del compromiso, tanto individual como social de las personas para esto, porque si no se dan fenómenos que son cosas que pasan en todos los países del mundo. Está pasando en Europa, está pasando en otros países aquí también en América, que cuando necesitan ir hacia medidas restrictivas, la gente se rebela en contra de esas medidas, porque ya está agotada, ya está cansada de un viaje tan largo. Una pregunta del sentido común, vos me le vas a dar el sentido científico, digamos, pero a mí el sentido común me indica de que si yo hoy tengo casi 36.000 personas vacunadas, si yo tengo registrado, digamos, ¿no es cierto? Hablo de la provincia de Jujuy, ¿no? Tenemos nosotros registrados una cantidad de contagios que cuando vos lo multiplicás por 5, por 6, es decir, tengo 21.500 contagios, lo multiplico por 5, tengo 110, 115, 120.000 personas que pueden estar inmunizadas. ¿Por qué tengo que pensar que la segunda ola tiene que ser peor si yo tengo hoy una serie de barreras que me dan estas situaciones, ¿no es cierto?, que me pueden generar un poco de inmunización y que me pueden parar un poco la ola de contagio? Eso a lo que vos haces referencia es verdad, pero es relativo. Relativo en el sentido de que, en primer lugar, uno puede hacer una estimación general de cuántas personas pueden haber tenido COVID en la provincia de Jujuy y evidentemente estas personas algún grado de protección pueden llegar a tener, pero no podemos saber cuánto es ese grado de protección. Una persona puede reinfectarse, sobre todo aquellos que no han tenido síntomas, que sabemos que existe la persona asintomática, sabemos que existe el caso con síntomas menores y que quizás no ha estimulado tanto sus defensas como para hacerle frente a una infección o a una reinfección. Entonces tenemos que protegerlo igual. Y no sabemos tampoco qué puede llegar a pasar en el futuro con la reintroducción o con la introducción de nuevas cepas. Vemos lo que está pasando en este momento en los países vecinos, como es el caso de Brasil, que tienen una cepa que aparentemente se propagaría con mayor rapidez, que tendría mayor transmisibilidad. Vemos lo que está sucediendo en Europa, en Reino Unido, con otra variedad diferente que es más agresiva y que puede provocar mayor mortalidad. Entonces todas esas son cosas que no podemos manejar en este momento, no podemos saber en qué momento pueden llegar acá a la provincia de Jujuy, por lo tanto tenemos que insistir con lo básico, la distancia, el distanciamiento físico, el lavado de manos, el barbijo, todo lo que nosotros siempre vamos comentando todos los días. Se bajó mucho el nivel de testeo, digamos, decían que una cosa eficiente era testear, aislar. Jujuy bajó mucho el nivel de testeo. ¿Qué política se aplica, digamos, en reemplazo de esto? Mira, el descenso en su momento de la cantidad de test que se realizaron fue en función de la cantidad de casos sospechosos. Mientras más casos sospechosos, mayor cantidad de testeo. Disminuyen los casos sospechosos, disminuye también la cantidad de testeo. Pero los testeos se tienen que realizar. En este momento la provincia de Jujuy cuenta no solamente con la herramienta que tenía al inicio, que era la PCR, que tanto problema dio al arrancar, porque no teníamos ni la autorización de Nación, tuvimos que pelear para poder tenerla. Había un solo laboratorio que era el Malbrán, me acuerdo, cuando iniciamos era así. Sí, sí. Hoy tenemos la oferta tanto pública como privada para la realización del test PCR. Si vos te lo querés hacer, vos vas a una institución y te lo haces sin problema. Y a la par de eso están otras herramientas que nosotros estamos sacando el mayor provecho posible, como es el caso de los test rápidos de antígeno que estamos empleando mucho y que, por ejemplo, nos han permitido hacerle frente a unos brotes que hemos tenido, como ha sido el caso de La Quiaca y más recientemente en Humahuaca, en los cuales
lugares habíamos tenido un aumento de casos importante y que podía llegar a provocar un riesgo para toda la salud de las personas de esa zona, y se actuó en ese momento haciendo justamente lo que vos mencionabas recién, buscar en forma activa, detectar a los pacientes que tienen, las personas que tienen síntomas, aislarlas y aislar los contactos. Y ahí hemos podido realizar en terreno, ahí mismo, en la propia casa de la persona, tomarle la muestra y procesarla y entregarle el resultado ahí nomás al instante. En este momento, en los casos que se está teniendo, ¿es cierto de que es como que son menos graves, digamos, que están dando mejores alternativas? Es lo que parecería ser en primera instancia, pero también tiene que ver con el tipo de población que se va contagiando. Aquellos que tienen mayores probabilidades de hacer un caso grave o incluso de perder la vida, es decir, de fallecer, son las personas adultas mayores de 60 años. Incluso mientras más elevada la edad, mayor el riesgo de hacer un cuadro grave. Y a su vez también las personas que tienen factores de riesgo, como es la obesidad, como es la diabetes, como es el riesgo cardiovascular o la enfermedad pulmonar previa. Entonces, a estas personas, por lo general, son las que van a evolucionar mal. Y cuando nosotros vemos cómo se ha ido moviendo la epidemia, no ha sido tan pareja en lo que tiene que ver con las edades, porque al inicio ha habido una cierta cantidad de personas que han sido las que han estado con mayor exposición, que son las que tenían que trabajar, mientras el resto de la gente estaba recluida en su casa, estaba protegida dentro del domicilio. Había gente que tenía que salir a trabajar y ha sido la primera que han estado expuestos. Y luego de eso ha ido cambiando eso, porque se han ido abriendo algunas actividades, se ha ido movilizando distintos tipos de grupos poblacionales y cambia la gente que se va a exponer. Entonces, en este momento tenemos prácticamente toda la población que ya está circulando y que puede estar expuesta en algún momento determinado. Si yo en algún momento tuve COVID, digamos, he sido un asintomático, de repente contraigo de vuelta ahora, ¿es como que el anticuerpo que tengo me sirve para que la enfermedad sea más leve, digamos, o opera al revés? Mira, en eso hay que tener en cuenta con la inmunidad que da una infección, que hay dos tipos de inmunidad que te da. Uno son los anticuerpos, que es la inmunidad humoral, y otros se llama inmunidad celular, que son células de defensa que también quedan estimuladas. En esto hay todo un juego respecto de cómo estimula las defensas la vacuna y cómo estimula las defensas la inmunidad natural que brinda la infección, cuando uno cursa la infección. Entonces tienen sus pequeñas diferencias. Cuando una persona cursa la infección, queda con cierto grado de inmunidad variable. Aparentemente, mientras más severa ha sido la infección, mayor cantidad de estímulo tiene para ese sistema inmunitario, mientras más leve o asintomática es menor, pero de una o de otra forma algo de defensas le quedan. Ahora, no sabemos en este momento, porque eso es variable para cada persona, si va a ser suficiente como para salvarle la vida, como para evitar que vaya a un respirador. Estoy vacunado, digamos, puedo contraer la enfermedad, ¿no es cierto? Sí, en este punto, en lo que se está estudiando en este momento, la estrategia de la vacunación no está enfocada en detener la infección, a lo que está enfocada es a salvar vidas. Correcto. Es decir, a evitar que una persona haga un cuadro grave y se muera por COVID. Por eso es la forma escalonada que se hace y todo lo demás. Pero en este punto todavía no se ha determinado si es capaz de evitar del todo la infección. Tenemos que tener en cuenta en este sentido que hay varias vacunas, hay muchas que están en estudio, de las cuales Argentina tiene algunas, pero hay otras más en otros lugares del mundo, y todas ellas todavía están en una fase de estudio. Es decir, no han completado todavía el estudio de qué pasa a largo plazo con esta situación. Pero en general se espera que una persona vacunada, si contrae la enfermedad, sea más o menos leve, digamos. Así es, así es. Incluso en este momento en Estados Unidos, en el CDC, están haciendo algunas recomendaciones para ellos, con su contexto que es diferente del nuestro, para permitirle a la persona que ya está con las 2 dosis completas de la vacunación, que ya está bien vacunado, poder liberarlo de algunas circunstancias, de algunas situaciones de precaución. Pero eso para nosotros todavía es muy difícil para hacerlo. Las recomendaciones acá en la República Argentina siguen siendo que la persona que está vacunada hay que considerarla y tratarla de la misma forma como si no estuviese vacunada a los efectos de la protección. Sí, el otro día me decía la doctora Otero que casualmente
pretender hacer el estudio de qué cantidad de anticuerpos pueden tener es mucho más caro que vacunar. Por eso se vacunaba todo, más allá de que hayan tenido o no hayan tenido el coronavirus, digamos. Claro, sí, sí, eso es lo que dentro del lenguaje de la vacunación uno habla vacunar en limpio o en sucio. Si es que uno va a testear previamente para vacunar o va a ir directamente a la vacunación. Omar, ayer me hacían llegar un trabajo, un colega tuyo, donde decía que en este momento están comprobando, como vos decís, todo está en etapa de, ¿no es cierto?, de investigación, pero la segunda dosis puede llegar a ser más eficiente si la aplicas un poco más lejos. Ahora, ¿cómo se está aplicando? Te aplican una y te notifican que a los 30 días te van a dar la segunda dosis, digamos, ¿cierto? Que te lo ponen por escrito eso. Ahora, dicen que se está estudiando que podría ser más eficiente que esa segunda dosis sea en un periodo más alargado, 3 meses, por ejemplo. Así es, eso está en estudio. En realidad eso es algo que un poquitito ya de inicio ya se discutía y se hablaba. Por eso en realidad la indicación que se da es un intervalo mínimo para la aplicación de la segunda dosis, no máximo. Es decir, si te colocan la vacuna, supongamos la Sputnik V, que es de origen ruso, te dicen a partir de los 21 días podés colocarte la segunda dosis. Pero no quiere decir que al día 21 te tiene que colocar la segunda dosis, sino que es un intervalo mínimo que tiene que pasar entre las dos dosis. Si es que se prolonga y pasa una semana más o 2 semanas más, no hay ningún problema, digamos, para la persona que la recibe. E incluso, como vos decís, se está viendo que en algunos casos separar más, hacer que ese intervalo entre las dos dosis sea mayor, brindaría una protección más sostenida. La vacuna de Oxford AstraZeneca, salieron algunas versiones, de hecho se han paralizado la colocación de esta vacuna en algunos lugares de Europa, digamos, Holanda creo que fue el último, pero hay más de 11 países, digamos, que han paralizado la colocación por alguna posibilidad de efectos secundarios, llámese coágulos en sangre. ¿Qué saben de este tema? Porque Jujuy también empezó a aplicar, ¿no es cierto?, esta vacuna acá. ¿Qué actitud se asume en Argentina con esto? Sí. Yo por ahora, hasta que no haya recomendaciones basadas en más información, si la vacuna está disponible, hay que colocársela. Lo que está sucediendo en Europa es complejo. Analizar qué sucede con el tema de las vacunas a nivel global es complejo porque no se trata solamente de una cuestión sanitaria. Acá hay una cuestión geopolítica de tipo internacional muy importante y muy compleja que influencia muchas de estas cosas y también tiene mucho que ver con lo que no se conoce. Hay muchas cosas que se desconocen y que generan preocupación, miedo, no solamente en las personas individuales, sino también en los gobiernos. Hubo una recomendación de la Organización Mundial de la Salud hacia los países de Europa en relación a que no interrumpan la vacunación con la vacuna Oxford, pero los gobiernos son autónomos y tomaron esa determinación. De todas formas, no es algo que sorprenda. El hecho de que a lo largo del proceso que sigue a la aplicación de una vacuna se note algún tipo de efecto que llame la atención, que sea supuestamente atribuible a la vacuna y que por lo tanto lleve alguna medida protectiva en inicio hasta esperar qué es lo que sucede. Ya pasó antes eso con otras vacunas también, en las cuales se había interrumpido la aplicación, se completaron los estudios que correspondían y se reanudó la aplicación. Así que eso mismo puede llegar a pasar el día de mañana ahí en Europa cuando completen la investigación que están haciendo. 21 de marzo termina el verano, con lo cual empieza a decaer un poquitito el tema del dengue, digamos, pero no para nada decaer. La problemática la tenemos. Viene bastante atenuada este año, gracias a Dios. La convivencia del dengue con el coronavirus, digamos, el contraer al mismo tiempo las dos enfermedades, ¿tiene algún tipo de complicación mayor? Mira, en principio lo que representa como primera instancia, como primera cosa importante es un desafío para el sistema de salud, porque los dos se caracterizan por ser cuadros de personas que presentan fiebre. Entonces, en un contexto determinado en el cual se solapa la epidemiología de las dos patologías, vos tenés que estar muy atento para ver qué vas a hacer, porque es muy diferente enfrentarse a una persona con COVID que a una con dengue. El diagnóstico, el camino del diagnóstico es distinto, el tratamiento que tiene es distinto, las medidas de precaución son diferentes, las acciones que se tienen que tomar con la comunidad son diferentes. Entonces, lo primero es eso, representa un desafío para el sistema de salud pública estar preparado para poder discernir frente a una persona con fiebre si se trata de un caso de COVID o se trata de un caso de dengue. Entonces, eso es lo que se está trabajando continuamente en el sistema sanitario, sobre todo en las zonas en las cuales tenemos epidemiología para dengue, que son las zonas más calientes y húmedas de la provincia. Y después, a partir de ahí, está la posibilidad de un camino al otro o que coexistan las dos.
que no es algo frecuente, no es algo que se dé demasiado frecuente, sobre todo en lugares en los cuales no tenemos una incidencia alta de una de las infecciones. En este momento nosotros no estamos con un problema derivado del dengue, pero si nosotros estuviésemos con un brote grande de dengue en este momento, quizás ahí sí sería la posibilidad de ver en la confluencia de las dos infecciones algunos cuadros empeorado, uno empeorado por el otro. Claro, el año pasado, por ejemplo, teníamos cuadros muy fuertes de dengue, pero cuando empezamos a tener coronavirus, el dengue ya no estaba. Así. Y no hemos tenido la convivencia que nos puede pasar este año, digamos. Sí, 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 así es. En el dengue, si te agarra una cepa distinta, no sé si la palabra es cepa, perdón, tal vez me estoy equivocando, se pueden transformar en hemorrágico, puede causar hasta la muerte, digamos, ser gravísimo. En el coronavirus, el tema de que sea una cepa distinta, digamos, ¿puede generar, o sea, potenciar la gravedad? ¿Qué conducta puede tener? No hay una cosa referente a que la introducción de una variedad distinta, una cepa distinta de COVID agrave una condición previa causada por la infección anterior, pero sí hay características propias que tiene esta nueva cepa, esta nueva variedad, que es lo que hemos comentado hace un momento, que la pueden hacer distinta y puede tener mayor o menor gravedad. Porque puede ser que la mutación que tiene es importante, pero que no provoca cuadros graves, ni provoca mayor mortalidad que la cepa habitual, o puede ser que sí los cause, como lo que comentábamos recién respecto a lo que sucede en Brasil o lo que sucede en el Reino Unido. Nosotros hemos tenido, respecto de la cantidad de muertes por coronavirus, comportamientos diametralmente opuestos, digamos. En los primeros tiempos, o sea, al principio no teníamos la enfermedad. Cuando nos llegó la enfermedad, de golpe hemos tenido una curva de muerte que éramos, si vos comparabas la cantidad de muertos por cada 100 contagios, estábamos a la cabeza, estábamos entre los 3 primeros, la pasamos realmente muy mal. De hecho, tenemos 931 muertes, si mal no recuerdo a hoy, pero si uno analiza la conducta de los últimos 4 meses, casi no tenemos muertes, estamos con 1, 2... Reitero, esto es estadístico, ¿no? Porque por ahí, claro, la persona que acaba de perder un familiar no entiende lo que estamos hablando, digamos, ¿no es cierto? O sea, es el mundo para ellos, digamos. Estamos hablando estadísticamente. Pero hemos tenido un comportamiento donde veo que en los últimos tiempos la cantidad de muertes ha bajado mucho en Jujuy. ¿Es un tema de perfeccionamiento del sistema sanitario? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que piensan ustedes? Mira, este mismo fenómeno se ha dado en algunos otros países, se ha dado en algunos otros lugares, y hay dos variables que son importantes en esto. Una tiene que ver con la infraestructura y la capacidad del sistema de poder resolver rápidamente el caso grave. No es lo mismo tenerlo al caso grave en un hospital de alta complejidad, con todo lo que vos necesitas para poder tratarlo, a tenerlo en un hospital de nivel 2, en los cuales estás tratando de hacer lo máximo posible, porque el esfuerzo siempre es grande, pero por ahí no tenés la herramienta adecuada. Otra tiene que ver con la preparación de los equipos de salud. Al inicio de esta epidemia no se sabía lo que se sabe hoy, no se conocía lo que se conoce hoy, la forma de enfrentarse a una persona, a un paciente grave o a un paciente crítico, cómo reconocer y establecer signos de alarma ante una persona que puede llegar a agravarse y derivarlo en forma más precoz, en forma más oportuna. Eso es algo que hoy todavía se sigue trabajando. Acá en la provincia siguen yendo los terapistas a veces a los hospitales del interior para capacitar a la derivación, para decir, miren, derívenlo en esta circunstancia, de esta forma, con estos requerimientos para que llegue a tiempo, para que lo podamos tratar mejor. Esto es una etapa de aprendizaje que ha hecho el sistema de salud para poder enfrentarse a esta situación. Yo creo que nosotros en 5 meses tenemos el 80% de las muertes que hemos tenido en pandemia, digamos, o sea, concentrado muy de esta manera, ¿no? Sí, ojalá que se mantenga de esta misma forma, ojalá que se pueda mantener, como comentaba recién, todo esto también depende mucho de la gente, en el sentido de que si tenemos un aumento desmedido de casos, por más que tengamos un sistema de salud que está muy capacitado, porque ya hay gente que tiene mucha experiencia y sabe cómo enfrentarse a esto, y por más que tengamos la infraestructura que hemos llegado a tener acá en la provincia de Jujuy, no va a alcanzar. Si es que ¿Y cómo estamos hoy? O sea, porque entiendo que en el San Roque tenemos 67 camas, ¿son? Sí. ¿Y cómo estamos hoy en nivel de ocupación? ¿Cómo nos encuentra? En el momento actual el sistema todavía no está en riesgo, es decir, hay camas disponibles. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que estamos en un 60% de la capacidad instalada? Sí, aproximadamente. No tengo los números de hoy, pero más o menos estamos... San Roque tiene una particularidad, o sea, son 5 salas que la van habilitando. Van habilitando a medida que van necesitando. O sea, hoy estamos, digamos, en nivel... Sí, estamos en un nivel que todavía puede soportar el sistema, pero va a depender de cómo sigamos con esta curva de casos.
si nosotros mantenemos o disminuimos al mínimo posible la cantidad de casos diarios que se van presentando, el sistema los va conteniendo en forma habitual y va bien. Pero si nosotros de golpe pasamos a tener 500 casos en un día, no hay forma que un sistema pueda sí, el tema que percepción, digamos, de afuera, pero el otro día me lo decía un médico, antes cuando teníamos este tipo de inconveniente, ¿qué nos pasaba? Nosotros íbamos al Soria, teníamos 12 camas, que si bien es cierto no eran COVID, pero vos tenías la alternativa de 12 camas. Hoy ha vuelto la gente a circular. Esas 12 camas, hay 9 que están cubiertas por accidentes de motos. O sea, hoy está pasando de que muchos de los otros situaciones que cubrían terapia, hoy están cubiertas las terapias también de otros lugares con estos temas, ¿no? Sí, se dio ese fenómeno cuando la gente estuvo en la etapa de aislamiento, disminuyeron todas las lesiones de causa externa. Inclusive muchas patologías también bajaron, ¿no? Sí, así es. Bajaron muchas, varias. Sí, todo lo que tiene que ver con la exposición, con la transmisión de una persona a otra, ese tipo de cosas han disminuido, pero van a volver a emerger, serán reemergentes en este caso, a partir de la circulación de la gente. Por ejemplo, la neumonitis, me acuerdo que los chicos, un problema de vieja data que nos insumen respiradores en cantidad, digamos, y es como que es una patología que no se dio, digamos, ¿no? Sí, en general todas las enfermedades respiratorias han disminuido su incidencia en todos lados. Nosotros el año pasado comentábamos y decíamos que es posible que esto podía llegar a pasar, porque tomábamos el ejemplo de la pandemia de la gripe A del año 2009. Cuando tuvimos el problema de la pandemia de la gripe A, fue cuando se trabajó, antes de la era COVID, cuando se trabajó con mayor intensidad el tema del lavado de manos, por ejemplo. Algo que no se había trabajado fuertemente antes. La gente común empieza a escuchar fuerte sobre el tema del lavado de manos a partir de la introducción de la gripe A. Pero cuando sucede eso y la gente adopta estas medidas de precaución que tenía que ver en ese momento con la higiene de manos, con el lavado de manos, disminuyeron no solamente la gripe A, sino que disminuyeron todas las enfermedades que se transmitían por la misma vía, todas las enfermedades respiratorias. Y bueno, en este caso se le han sumado otras medidas más, que ha sido el tema del distanciamiento, el tema del barbijo, el ambiente ventilado, todo más, lo cual provoca un efecto dentro de lo que es la epidemiología. Jujuy se ha caracterizado por la utilización de algunas prácticas alternativas, no reconocidas científicamente al 100%, pero que en la emergencia valían, digamos, ¿no es cierto? O sea, desde la ivermectina en algunos casos, desde, no sé, el suero equino, desde el plasma, desde la colchicina, me estoy acordando de, ¿cómo se llama el otro sódico? El ibuprofeno sódico, el mismo casco que se desarrolló mucho acá y que evita, ¿no es cierto?, caer directamente al respirador, y era una etapa intermedia. O sea, ha desarrollado muchas cosas de esta. El hecho de estar vacunado, ¿puede evitarse eso? O sea, una persona que se venía tratando preventivamente con ivermectina y tomando semanalmente, digamos, ¿puede suspender ese tratamiento si ya está vacunado? ¿Se anularía lo otro? No se anularían el uno al otro, pero uno tiene que tratar de ir migrando siempre hacia aquello que va mostrando mayor evidencia en el uso. Nosotros tenemos, si uno tiene una vacuna que está estudiada y que está aprobada, puede apostar a la vacuna simplemente. Ahora hay gente que por ahí todavía tiene un poco de miedo, de recelo, y como yo te dije hace un rato, el hecho de estar vacunado no descarta totalmente la posibilidad de una infección, y hay gente que por ahí opta por otro tipo de tratamiento. Yo en general lo que recomiendo es tratar de utilizar tratamientos que estén basados en información actualizada y con evidencia científica. ¿Esto que estamos hablando se sigue usando? O sea, ¿se sigue usando la colchicina? Porque yo he visto que plasma se aplica, o sea, eso continúa. Sí. En el camino en todo lo que sucedió a lo largo de este tiempo, hay algunas cosas que se han fortalecido más, que han terminado encontrando una luz, como es el caso del suero equino, como vos contabas. Finalizaron los estudios que se estaban haciendo con el suero equino, y en este momento está autorizado para su comercialización, está a la venta, y también lo provee el sistema público cuando es requerido. De la misma forma, el plasma de convaleciente ha ido encontrando un poco más
más su camino. Al inicio se lo colocaba a las personas más graves y en este momento ya no está indicado colocarlo en la persona más grave, en la que está en respirador, porque ahí no es donde tiene efecto, sino en la etapa previa. Entonces se ha ido perfeccionando y se ha ido encontrando. Con respecto a la colchicina, por ejemplo, que me parece importante remarcarlo, el estudio que se está haciendo, por eso está en fase de estudio acá en la provincia de Jujuy, de investigación, a través de la Fundación ECLA de Rosario con el doctor Rafael Díaz. Ese estudio continúa en este momento y no solamente se está llevando a cabo acá en Argentina, sino que ha despertado el interés de otros países del mundo que también lo están llevando adelante. Que son medicamentos que estaban, ¿no? Ivermectina, sí, un antiparasitario, la colchicina, yo lo tomaba para ácido úrico, digamos, claro, en algunas situaciones, así que sí, son cosas que estaban, digamos. Sí, ¿no? Sí, lo que sí, esto siempre tiene que estar utilizado o bien en el marco de un estudio de investigación bien diseñado, bien hecho y controlado, o si no, en el caso de los otros tratamientos que ya están aprobados para su uso según las indicaciones que tiene ese tratamiento y por un profesional que sea a cargo de esa prescripción. ¿Cómo ves de cara al futuro? Hay actividades que quedaron absolutamente fuera de todo. Por ejemplo, el boliche bailable, digamos, ¿sí? ¿Cómo te imaginas vos el futuro de esto? Porque me da la sensación que los boliches, el tema de estar cerrados y todo, da la sensación de ser, lamentablemente, de los peores en materia de contagio. ¿Cómo te imaginas el futuro de esto, de la vuelta a una actividad? ¿Y cuáles son las más dañadas, las que pueden llegar a volver en algún momento? El tema de los boliches es de los más problemáticos, justamente de los más problemáticos, y es de lo último que se va a habilitar, por lo menos en las condiciones en las cuales ellos estaban trabajando previamente, que es el lugar cerrado y masificador, donde hay gente que no tiene distancia entre uno y otro y están todos amontonados, respirando el mismo aire y en el mismo ambiente. Eso es muy difícil que en lo inmediato se pueda llegar a solucionar. Y para el tema de la vacuna, porque cuando tengamos un porcentaje importante de la población ya vacunada, posiblemente ya se puedan aflojar ese tipo de restricciones, todavía nos falta un camino de un tiempo largo por delante hasta que tengamos por lo menos a nuestra población de riesgo adecuadamente vacunada. ¿Te preocupa el tema de las vacunas? Cuando ves la situación mundial, digamos, y donde Argentina ha quedado puesta también, ¿no es cierto? Porque hemos llegado un poco tarde en este tema, digamos, o tal vez hemos equivocado la estrategia y hemos avanzado sobre la rusa. ¿Te preocupa el tema de vacunas? Es preocupante por la necesidad, por la urgencia que hace falta para poder contar con un recurso de este tipo. Pero bienvenido sea el hecho de que lo tenemos, porque podríamos haber transcurrido este año completo y no tenerla la vacuna, o sea que el mundo no haya encontrado la vacuna. Fíjate que en la carrera contra el COVID avanzó en forma rapidísima la posibilidad de contar con una herramienta de este tipo, que con otras enfermedades infecciosas no ha sucedido. ¿Cuánto tiempo lleva elaborar una vacuna? Y 20 años, 10 años, y hay algunas que directamente no tienen vacuna, como es el caso del virus del VIH, por ejemplo, que se siguen probando continuamente alternativas y algunas vacunas que están en estudio, pero no se encuentran. Es decir, es una muy buena novedad para el mundo que se hayan podido encontrar la forma de desarrollar vacunas. ¿Hay 9 desarrolladas? Hay 18 vacunas que están en distintas fases de desarrollo, de las cuales hay un grupo que son las que están corriendo la carrera final, digamos, que son las que vos haces referencia, pero hay muchas más que por ahí la gente todavía no conoce y no están disponibles tampoco. Omar, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a vos. Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el martes que viene. No se olvide, este programa usted lo puede volver a ver mañana a las 21 horas en la frecuencia 4. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos.